Crecer fue difícil con papá siempre encima de mí. Mamá murió cuando yo era pequeña, así que éramos solo nosotros dos, y papá se tomó el trabajo de ser padre soltero a otro nivel. Tenía reglas para todo, no juntarse con los chicos que les gustaba correr autos, nada de colores de pelo extravagantes, y estudiar tenía que ser mi prioridad. Jenny, esos chicos son problemáticos, ¿me escuchas? Aléjate de ellos, papá me advertía con voz severa cada vez que me veía hablando con los buscadores de emociones del vecindario. Pero papá, solo se están divirtiendo. Ya no somos niños, le respondía tratando de defenderme. No se trata de la edad, se trata de tomar decisiones inteligentes, y teñirte el pelo como un semáforo no es inteligente, decía entrecerrando los ojos como si pudiera asustar mi rebeldía. No iba a ceder. Tal vez quiera destacar, replicaba con voz firme. Papá no era solo estricto en casa, tenía una reputación en el pueblo, siempre predicando sobre responsabilidad y trabajo duro. Quería lo mejor, pero para mí era asfixiante. Cada vez que discutíamos, lo cual era frecuente, empaquetaba una bolsa y me iba a la casa de la tía Marie. Ella era la hermana menor de papá, vivía a unas pocas cuadras y era completamente opuesta a él, relajada y siempre con una sonrisa. Tía Marie, ¿por qué no puede relajarse? Es como si estuviera atrapado en tiempos antiguos, me quejaba en cuanto me dejaba caer en su sofá. Ella se reía, dándome una soda antes de sentarse a mi lado. Jenny, tu papá solo está asustado. Perdió a tu mamá y tiene miedo de perderte también. Pero ve el mundo en blanco y negro. Pero es que no soy como él. Necesito algo de color en mi vida, ¿sabes?, decía abriendo la lata. María sentía, su expresión se suavizaba. Él se pasa, pero no está equivocado en todo. Dale tiempo, verás algunos de sus puntos. Esa era la tía Marie, siempre tratando de tender un puente entre papá y yo. Pero en ese entonces no podía verlo. Todo lo que sabía era que quería salir. Así que, en cuanto termine la secundaria, aproveche mi oportunidad. Gracias a mis calificaciones, obtuve una beca y me fui a la universidad, dejando mi ciudad natal y a papá atrás. La universidad fue libertad por primera vez. Tomé mis propias decisiones sin nadie que me vigilara. Me teñí el pelo de morado, salía hasta tarde y, sí, incluso me involucré con un grupo al que le encantaban las carreras callejeras. Pero me concentré en mis estudios. No iba a desperdiciar la beca ni las oportunidades por las que había luchado tanto. Después de 4 años de arduo trabajo y una buena dosis de diversión, me gradué con un título en contabilidad y una oferta de trabajo en una firma respetada en la ciudad. Mi jefe, el señor Thompson, era un tipo duro pero justo, muy parecido a papá y sus expectativas, pero sin el juicio personal. Cuando conocí a Mac, se sintió como ganar la lotería. Fue en una reunión informal con algunos amigos del trabajo. Él estaba allí con un amigo que conocía a uno de mis colegas. Mac tenía ese encanto fácil, una sonrisa rápida y una risa contagiosa que te atraía de inmediato. Empezamos a hablar y resultó que teníamos muchas cosas en común, ambos éramos fanáticos del rock clásico, ambos amantes de la comida y ambos interesados en las películas antiguas. ¿Alguna vez has visto Casablanca?, preguntó, sus ojos brillando mientras tomaba un sorbo de su cerveza. ¿Estás bromeando? Este es el comienzo de una hermosa amistad, es mi brindis de siempre, me reí, encantada de conocer a alguien que compartiera mis intereses peculiares. Conectamos de inmediato y, antes de darnos cuenta, éramos inseparables. Salir con Mac fue un torbellino de cenas, noches de cine y fines de semana perezosos simplemente descansando. 6 meses después, estábamos casados. Se sentía bien, como si todo estuviera encajando en su lugar. El primer año fue una dicha. Hablamos de todo, tomamos decisiones juntos, compartimos nuestros sueños y nuestras cuentas bancarias. Sentía que finalmente tenía la asociación que ansiaba, igualitaria, abierta, simplemente perfecta.
pero luego las cosas empezaron a cambiar. Comenzó de manera sutil. Una noche, mientras me preparaba para salir con unos amigos a tomar algo después del trabajo, Mac frunció el ceño. ¿Vas a salir otra vez? Sabes que has estado bastante ocupada últimamente, dijo, su tono más acusador que curioso. Solo poniéndome al día con el grupo. Ha pasado mucho tiempo, respondí, tratando de mantener el ánimo ligero. Sí, pero tal vez deberías calmarte con las salidas. Podríamos usar algo de tiempo para nosotros, insistió, sin preguntar realmente, sino ordenando. Me detuve, un poco desconcertada. Claro, podemos planear algo para el fin de semana. No se detuvo ahí. Las sugerencias de Max se convirtieron en reglas. Comenzó a expresar sus preocupaciones sobre el tiempo que pasaba con mis amigos e incluso con mis compañeros de trabajo. Luego vino la gran petición. Una noche, Mac estaba revisando nuestras finanzas, una hoja de cálculo abierta en su portátil, su seno fruncido de concentración. Carino, he estado pensando, comenzó, sin apartar la vista de la pantalla. Tendría más sentido si yo manejara nuestras finanzas. Solo dame los detalles de tu cuenta. Dudé, sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? He manejado mis finanzas desde siempre. Es más fácil así. Puedo llevar un seguimiento de nuestros gastos y ahorros. Además, es lo que hace un marido, no, dijo, finalmente mirándome con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí un escalofrío, pero asentí, insegura. Está bien, si crees que es lo mejor. A partir de entonces, Mac tomó el control. Decidía a dónde íbamos, qué hacíamos los fines de semana y cómo gastábamos nuestro dinero. Si sugería algo diferente, él lo descartaba. No, eso no es una buena idea, decía sin discusión. A medida que pasaban los meses, me encontré desvaneciéndome en el fondo de mi propia vida. Mis amigos dejaron de llamar tanto, sabiendo que probablemente diría que no mi mundo se redujo a lo que Mac aprobaba, y la mujer vibrante e independiente que una vez fui comenzó a desaparecer. Ya ni siquiera me reconocía. Vivir cerca de Mac y sus padres parecía ideal al principio, como tener una familia unida justo al lado. Pero la realidad golpeó fuerte y rápido. Su mamá, Nancy, era una charlatana dulce con un toque controlador, y su papá, Frank, era igual de invasivo, tratando nuestro lugar como si fuera suyo. Una tarde fría, acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo, con la mente en las 1000 cosas que aún tenía que hacer, cuando Nancy llamó, su voz al principio dulce como la miel. «Jenny, querida, ¿has empezado la cena?» Mac debe estar hambriento después de su duro día, murmuró por teléfono. De hecho, Nancy, acabo de llegar. La cena va a estar un poco tarde esta noche, respondí, tratando de no mostrar mi frustración. Su tono cambió, frío como el hielo. Bueno, espero que Mac no tenga que esperar demasiado. Un hombre necesita su cena a tiempo, ¿sabes? No eran solo los comentarios sobre la cena. Nancy creía que Mac debía ser mimado porque su trabajo supuestamente era más exigente, a pesar de que ambos trabajábamos a tiempo completo. Su idea de equidad estaba completamente sesgada a favor de su hijo. Se esperaba que yo manejara todo lo demás, cocinar, limpiar y más. No se detenía en nuestra casa tampoco. Nancy me tenía en su casa regularmente, empujando una escoba o un trapeador en mis manos en cuanto entraba por la puerta. Y Frank, él no era mejor. Los fines de semana eran su dominio, aparentemente. Se presentaba en nuestra casa a primera hora del sábado por la mañana, control remoto en mano, listo para tomar el control de la sala de estar, el volumen del televisor tan alto que hacía vibrar las ventanas. Se instalaba como un rey. Jenny, ¿dónde está la cerveza? Pensé que habrías abastecido para el fin de semana, gritaba Frank desde su trono improvisado. Está en la nevera, Frank, respondía, tratando de ocultar mi molestia.
Frank murmuraba algo entre dientes sobre los chicos de hoy en día mientras saqueaba el refrigerador, dejando un rastro de migas y botellas vacías a su paso. Mac nunca decía una palabra en contra, siempre encogiéndose de hombros. Era agotador. Entre mi trabajo, mantener nuestra casa y atender los caprichos de mis suegros, estaba estirada al límite. Comencé a perder partes de mí misma, mi tiempo y mi cordura ante sus demandas interminables. Las cosas en el trabajo dieron un giro brusco cuando mi empresa decidió absorber una firma más pequeña. El departamento de contabilidad allí era un desastre, una marana de inexactitudes y sistemas desactualizados. Me correspondía a mí arreglar todo, lo que significaba largas horas y aún más estrés. Llegar tarde a casa se convirtió en la norma en lugar de la excepción. Una noche particularmente agotadora, llegué a casa para encontrar a Mac tumbado en el sofá, cambiando de canal, la mesa del comedor intacta y vacía. ¿Dónde está la cena? Sabes que tengo hambre después del trabajo, se quejó sin siquiera mirarme. Dejé caer mi bolso, mi paciencia desgastada. Mac, ¿sabes lo que está pasando en el trabajo? Tú estabas aquí primero, ¿por qué no pudiste hacer algo? Se rió, un sonido áspero y burlón que llenó la habitación. ¿Yo, cocinar la cena? Eso es trabajo de mujeres, Jenny. No voy a empezar a hacer de esposo ama de casa. Sentí un aumento de ira. Acordamos antes de casarnos que no habría trabajos de hombres o mujeres. Se supone que estamos en esto juntos, respondí, mi voz elevándose. El rostro de Max se oscureció y se levantó abruptamente. No tengo tiempo para estas tonterías, dijo con brusquedad, agarrando sus llaves del mostrador. ¿A dónde vas?, exigí, pero ya se dirigía a la puerta. Fuera. Lejos de esto, lanzó por encima del hombro, y luego se fue. Desapareció durante días. Sin llamadas, sin mensajes de texto, solo silencio. Me quedé sola, luchando con mi creciente carga de trabajo y la fachada en desmoronamiento de mi matrimonio. Cuando finalmente regresó, actuó como si nada hubiera pasado, ignorando la tensión y el esfuerzo entre nosotros. En ese momento recibí algunas buenas noticias en el trabajo. Mis esfuerzos no habían pasado desapercibidos y me ascendieron con un aumento de salario significativo. Estaba encantada hasta que lo compartí con Mac. Eso es genial, cariño, dijo, una sonrisa demasiado rápida cruzando su rostro. ¿Adivina qué? Dejaré mi trabajo en una semana. No tiene sentido trabajar ahora que ganas lo suficiente para ambos. Me quedé mirándolo, atónita. ¿Qué? Mike, necesitamos discutir esto juntos. Se encogió de hombros, completamente indiferente. Estás ganando mucho. Finalmente puedo relajarme un poco. Al día siguiente, fui al trabajo temprano, el peso de mis pensamientos más pesado que nunca. Me quedé hasta tarde otra vez, mi mente zumbando con cifras y archivos, pero también con una creciente determinación. Cuando finalmente llegué a casa, Mac estaba esperando, su expresión amarga. Llegas tarde otra vez. ¿Dónde está la cena?, comenzó de inmediato. Tomé una respiración profunda, mi decisión clara en mi mente. Mac, necesitamos hablar. Esto no está funcionando. No puedo ser la única que lo intenta aquí. Se rió, cruzando los brazos. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres una medalla por trabajar duro? Déjate de tonterías, Jenny. No, quiero un compañero, alguien que esté a mi lado, no encima de mí, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Mike me miró, realmente me miró, y por un momento pensé que vi un destello de comprensión. Pero luego se desvaneció, reemplazado por la obstinación en su mandíbula. Si no puedes manejar esto, tal vez no deberías haber aceptado ese ascenso, replicó fríamente, luego agarró su chaqueta y salió de un portazo. 9 meses habían pasado, meses en los que me encontré atrapada en una vida que nunca imaginé. Mac nunca volvió a trabajar.
En cambio, llenaba sus días reuniéndose con amigos y a menudo llegaba tarde a casa, apestando a alcohol. Cada vez que me atrevía a cuestionarlo, estallaba de ira, refugiándose en la casa de sus padres, donde todavía era tratado como un niño en lugar de un hombre adulto. Estás siendo demasiado dura con él, Jenny. Deberías apoyar a tu esposo, no derribarlo. Nancy, su madre, chillaba por teléfono cada vez que él huía hacia ellos. Estoy apoyando a toda la familia, Nancy. ¿Qué más quieres de mí?, respondía, mi paciencia desgastada. No solo se trataba de apoyar a Mac. Sus padres también se habían vuelto dependientes de mí. Frecuentemente pedían pequeñas cantidades de dinero, dinero para comestibles, dinero para cuentas. Parecía que sus manos siempre estaban extendidas, esperando que yo las llenara. Su única respuesta era colgar, dejándome furiosa y sin esperanza. Un día, en medio de esta tormenta continua, recibí una llamada que rompió la calma incómoda. La voz de la tía María era suave pero tensa mientras me transmitía la noticia del fallecimiento de papá. Mi mundo se detuvo. La última vez que hablamos, habíamos discutido. Cosas tontas, orgullo juvenil enfrentándose a sus maneras rígidas. Nunca tuve la oportunidad de hacer las paces. ¿Puedes venir conmigo al funeral?, le pregunté a Mac, una súplica desesperada por algún tipo de apoyo. Apenas levanto la vista del televisor. No puedo manejar los funerales. Ve y encárgate tú, murmuro, desestimando mi necesidad con un gesto de la mano. Así que fui sola. El funeral fue un borrón, caras de familiares y amigos que no había visto en años, todos lamentando al hombre que me crió solo. Pero fue después, mientras estaba sentada en la oficina del abogado de papá, cuando la realidad golpeó con fuerza. Papá me había dejado todo, su casa y sus ahorros, un total de 250,000 pesos. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me daba cuenta de que, a pesar de nuestras diferencias, papá había estado preparándome para un futuro, tal vez sabiendo que algún día necesitaría una salida. Esa noche, en la tranquilidad de mi hogar de la infancia, hojeé viejos álbumes de fotos. Imágenes de mí con atuendos rebeldes, con cabello brillante y sonrisas más brillantes, gritaban de una chica que sonaba con la libertad. Había cambiado esos sueños por seguridad, solo para acabar más encerrada que nunca. A medida que amanecía, la claridad llegó con él. Era hora de un cambio, uno grande. El dinero y la casa no eran solo una herencia, eran mi boleto a una nueva vida, una oportunidad para redescubrir a la chica feroz que una vez creyó que podía conquistar el mundo. Necesito hacer esto no solo por mí, sino por la mujer que papá creía que podría ser, susurré para mí misma, una promesa en el aire tranquilo de la mañana. Cuando atravesé la puerta de lo que solía ser nuestro hogar compartido, el aire estaba cargado de expectativas. Mac y sus padres ya estaban esperando como buitres posados para el ataque. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de codicia y curiosidad al verme. Entonces, Jenny, ¿cuánto te dejo el viejo?, preguntó Mac, su voz goteando con falsa preocupación. Dudé, apretando los documentos un poco más fuerte. Antes de que pudiera responder, Mac arrancó los papeles de mis manos. Mientras escaneaba las cifras, una sonrisa triunfante se extendió por su rostro. 250,000 pesos, exclamó, volviéndose hacia sus padres, quienes inmediatamente comenzaron a murmurar de emoción. Su madre, Nancy, aplaudió. Oh, eso cubrirá unas hermosas vacaciones para todos nosotros. ¿Qué tal Italia, o tal vez un crucero? Frank ya estaba asintiendo de acuerdo. Y necesitamos nuevos muebles, algo bonito, algo grandioso, intervino. Mac, sin quedarse atrás en los sueños, golpeó la mesa con el puño. Está decidido entonces. Me compraré un coche nuevo. Ya es hora de que viaje con estilo. Me quedé allí, atónita, en silencio por un momento mientras seguían planeando como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Reuniendo mi coraje, finalmente hablé. Escuchen todos ustedes.
Esta es mi herencia, no la suya. Yo decido cómo se gasta, no ustedes, dije, mi voz firme, más fuerte de lo que me sentía. Max se volvió hacia mí, su rostro retorcido de ira. ¿Crees que estás a cargo? ¿Aquí? Sigue hablando así y te divorciaré tan rápido que te marearás. Su amenaza colgaba en el aire, pero antes de que pudiera responder, Nancy me agarró por los hombros y me empujó hacia la puerta. Piensa en cómo estás actuando, Jenny. Eres demasiado arrogante. Tal vez una noche afuera te calme, susurro, su voz venenosa. Salí tambaleándome por la puerta, el shock del asalto físico y emocional entumeciendo mis sentidos. Por un momento, me quedé allí, desconcertada por la audacia de su derecho. Pero luego, casi inesperadamente, una risa burbujeó desde dentro de mí. Comenzó pequeña pero creció en volumen, resonando en la calle tranquila. Sentí un peso levantarse de mis hombros, una extraña y emocionante libertad. Sin tener a dónde ir, conduje de regreso a la casa de mi padre. Las paredes familiares me dieron la bienvenida como un viejo amigo. Esa noche, la realidad de mi situación comenzó a hundirse y un plan a primera hora de la mañana, tomé el teléfono y llamé a mi oficina. Hola, soy Jenny. Necesito pedir un par de semanas de permiso, por motivos personales. Tengo algunas cosas que resolver, expliqué cuando mi jefe, el señor Thompson, respondió. Jenny, toma todo el tiempo que necesites. He notado que has estado un poco fuera de lugar últimamente. Sea lo que sea, arréglalo. Nos arreglaremos aquí, respondió el señor Thompson, su voz amable y comprensiva. Gracias, señor T. Lo aprecio más de lo que sabe, dije, agradecida por su apoyo. Al colgar, sentí la primera paz real en mucho tiempo. Los siguientes pasos eran claros, necesitaba separarme legalmente de Mac y su control parasitario sobre mi vida. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para luchar. Estaba tomando café de la taza favorita de Papa, disfrutando de la tranquilidad de la mañana, cuando mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente en la encimera de la cocina. Al principio lo ignoré, saboreando la paz y la ligera diversión ante la idea de que Mac y sus padres probablemente estuvieran tramando algo sobre mi herencia. Pero el teléfono no paraba, era como si tuviera vida propia. Finalmente, contesté, preparándome para el aluvión. ¿Qué pasa, Mac? Solté, sin ganas de cortesías. Jenny, necesitas darnos acceso al dinero. No puedo acceder a la cuenta, su voz era una mezcla de frustración y pánico. No pude evitar reírme, el sonido agudo y claro. Eso es porque he restringido el acceso, Mac. Ya no puedes usar mi dinero, dije, disfrutando del momento de revelación. Hubo una pausa, un silencio lleno de su incredulidad. No puedes hacer eso. Estamos casados. No por mucho tiempo, respondí secamente y colgué. Eso debería haber sido el final, pero, por supuesto, no lo fue. Esa noche, justo cuando me estaba acomodando con un libro, escuché el sonido familiar de un auto estacionándose afuera. Mickey y sus padres subieron a la puerta principal, sus rostros retorcidos de ira y desesperación. Ni siquiera esperaron a que los invitara a entrar. Nancy empujó la puerta, su voz estridente. ¿Crees que eres inteligente, cortándonos así? Frank la siguió, su seno fruncido. Se supone que debes compartir lo que tienes con tu familia. Mac fue el último en entrar, su expresión era de furia traicionada. Esto se trata de nosotros, Jenny. Estás arruinando todo. Mantuve mi postura, sintiéndome más segura en mi decisión que nunca. Esto no se trata de nosotros, Mac. Nunca lo fue. Siempre se ha tratado de lo que podías obtener de mí. Su rostro se contorsionó de ira. Bueno, adivina qué. Nos vamos a divorciar. Fue entonces cuando le entregué los papeles de divorcio, cuidadosamente preparados y esperando este momento. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. ¿Qué es esto?
Tu libertad, dije con sequedad. Fírmalos y eres libre de irte. Reviso los documentos rápidamente, una chispa de codicia iluminando sus ojos mientras firmaba. Bien, pero recuerda, me llevo la mitad, 125,000 pesos. Eso ajustará nuestros planes, pero es algo, murmuró Nancy en voz baja. Debería haber sido el $250,000 completo. Sacando lana de una oveja negra, ¿no? No pude evitar reírme. En realidad, no obtendrán nada. La herencia no se divide en un divorcio aquí. Ni un centavo de ese dinero es suyo. El color cedreno de sus rostros. Las manos de Mac temblaban mientras se daba cuenta de la magnitud de su error. Pero ya gastamos anticipando ese dinero. Nos fuimos de vacaciones, compramos cosas a crédito, su voz se desvaneció a medida que la realidad de su error financiero lo golpeó. Los ojos de Nancy se abrieron de par en par con miedo, y Frank parecía a punto de colapsar. Eso no es mi problema. Ustedes tomaron sus decisiones, dije, mi voz fría pero firme. Ahora, si no se van, llamaré a la policía. La amenaza fue suficiente. Salieron tambaleándose, una mezcla de shock e ira marcando su derrota. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, una profunda sensación de alivio me invadió. Estaban fuera de mi vida, finalmente y completamente. Vender la casa de Papa fue difícil, como cerrar el capítulo final de mi antigua vida. Sentí cada punzada de arrepentimiento al entregar las llaves, pero sabía que era el movimiento correcto. Con ese dinero, compré un nuevo lugar justo al lado de mi trabajo, una casita acogedora que era toda mía, sin ataduras. En el trabajo, las cosas también estaban mejorando. El señor Thompson había estado observando mi progreso de cerca y una tarde me llamó a su oficina. El sol entraba a raudales a través de las persianas, proyectando líneas sobre su rostro mientras levantaba la vista de sus papeles. Jenny, has estado logrando números impresionantes y tu liderazgo no ha pasado desapercibido, comenzó, su tono serio pero cálido. Me quedé allí, con las manos entrelazadas frente a mí, esperando. Quiero ofrecerte el puesto de subdirectora. Te lo has ganado, dijo, sus ojos fijos en los míos. Gracias, señor T. No lo decepcionaré, respondí, una mezcla de orgullo y emoción hinchando en mi pecho. Se sentía bien, realmente bien, ser reconocida por mi arduo trabajo y no solo vista como una cuenta bancaria o una criada. Mientras tanto, la situación de Mac y sus padres había empeorado. Estaban enterrados en deudas después de su imprudente derroche, escondiéndose de los acreedores que no estaban muy contentos con las facturas impagas. Tuvieron que vender su casa, pero ni siquiera eso fue suficiente para cubrir sus deudas. Lo último que supe, estaban apretados en un pequeño apartamento alquilado, todos trabajando en trabajos ocasionales solo para llegar a fin de mes. Una noche, mi teléfono sonó, y el nombre de Mac apareció en la pantalla. La curiosidad pudo más que yo, y contesté. Jenny, escucha, he estado pensando mucho, comenzó, su voz temblorosa. Cometí un error, uno grande. Quiero arreglar las cosas, tal vez empezar de nuevo. No pude evitar reírme, no una risa alegre, sino una tenida de incredulidad. Empezar de nuevo, Mac, ¿te escuchas a ti mismo? Lo sé que suena loco, pero he cambiado, Jenny, insistió, la desesperación clara en su voz. ¿Cambiado? Mac, solo llamas cuando te quedas sin dinero o opciones. No necesitas un nuevo comienzo, necesitas un baño de realidad, respondí, mi paciencia agotada. Y con eso, colgué. Me di cuenta entonces de que estaba verdaderamente libre, no solo de Mac, sino del control que su familia tenía sobre mí, de la vida en la que me había visto forzada. Ahora realmente entiendo lo que Papa intentó enseñarme todos esos años. Sabía el valor de valerse por uno mismo, de tomar decisiones difíciles por el bien de tu futuro. Solo desearía poder decirle que tenía razón, compartir un momento de reconciliación.